reciban el saludo a nombre del Instituto de la Democracia y el Consejo Nacional del Ecuador y también del Jurado Nacional de Elecciones. Saludamos la importante iniciativa del Instituto de la Democracia y también de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, que han sumado esfuerzos para la realización del seminario internacional denominado Modernización Electoral e Inteligencia Artificial, con el propósito de brindar un espacio académico de análisis sobre la integración de la inteligencia artificial en los procesos electorales, destacando los avances en su aplicación y su regulación, así como las tendencias y respectivas perspectivas futuras. A continuación se desarrollará el segundo bloque temático denominado Legislación y regulación de la inteligencia artificial. Y no dudamos que surgirán muchas interrogantes sobre el marco regulatorio de la inteligencia artificial en la función pública. Para moderar este segmento vamos a invitar al señor Santiago Vallejo Vázquez. Previa a su intervención, debemos decir que el moderador Santiago Vallejo Vázquez es abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, magíster en Ciencias en Pedagogía Crítica por la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Mérida, México, candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata de Buenos Aires, doctorando en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, docente universitario de pregrado y posgrado en la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Técnica del Norte. Es secretario general del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, ha laborado en la Corte Nacional de Justicia, sala especializada de lo contencioso tributario, también en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistratura del Ecuador, director de la Delegación Provincial Electoral de Imbambura, director nacional de Organizaciones Políticas, director nacional de Asesoría Jurídica y Normativa del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, Santiago Vallejo Vázquez. Adelante entonces con la moderación de este segmento. Muchísimas gracias, César. Expresar mi más sincero y respetuoso saludo a todos quienes están presentes en este espacio virtual de debate, de conocimiento, de expresión de las diferentes formas en las cuales en este seminario internacional sobre modernización electoral e inteligencia artificial podemos desarrollar. En primer lugar, expresar, mi nombre es Santiago Vallejo Vázquez, soy secretario general del Consejo Nacional Electoral y desde Quito, Ecuador, les enviamos un cordial saludo a nombre del Consejo Nacional Electoral, de su presidenta, la ingeniera Diana Atamaint, y el Pleno del Consejo Nacional Electoral, así como también de todos quienes integran el Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político-Electoral, el Instituto de la Democracia, así como también enviar mi saludo respetuoso y muy cordial para quienes integran el Jurado Nacional de Elecciones de la República del Perú y la Escuela Electoral y Gobernabilidad de esta misma institución, a quienes les enviamos un abrazo a la distancia. Definitivamente, entrar en la temática sobre la inteligencia artificial en la modernización electoral involucra algunos elementos entre avances, riesgos y desafíos para quienes hoy tendrán la oportunidad de expresar sus análisis, sus reflexiones en relación al estado actual de la inteligencia artificial hacia este marco regulatorio, de igual forma que involucra varios desafíos, varios elementos que definitivamente nos permiten entender bajo qué principios o hasta qué límites la inteligencia artificial aporta a la democracia y obviamente en su esencia requiere justamente esa confianza, esa participación, esa transparencia informada que está vinculada a los procesos electorales. En ese sentido, reflexionaremos sobre los impactos, los beneficios, los riesgos de la inteligencia artificial en los procesos electorales con una mirada crítica, justamente con una perspectiva de análisis y de análisis académico, porque contamos con una plana de altísimos y brillantes expositores que nos acompañarán en esta segunda jornada del Seminario Internacional de Modernización Electoral e Inteligencia Artificial. Definitivamente, construir sistemas electorales que involucren elementos o principios como la justicia,
la ética sostenible y obviamente también esta innovación tecnológica es justamente lo que lo haremos en esta tarde. La inteligencia artificial obviamente promete grandes avances desde la optimización logística, obviamente también desde lo que involucra garantizar las nuevas tendencias en el marco político regulatorio y obviamente también desde esta perspectiva jurídica. No dejemos de lado la perspectiva normativa que tiene una gran trascendencia internacional en su marco regulatorio, los desafíos, los avances y también las limitaciones que esto ha involucrado. Por otro lado, también la detención de las diferentes vinculaciones que tenemos en los riesgos que involucra la manipulación posiblemente de algoritmos, posiblemente de noticias falsas y que eso involucra también unos riesgos dentro del estado actual de la inteligencia artificial. Obviamente referirnos a los procesos electorales constituye una transformación estructural en el ejercicio de la administración pública, de la administración electoral y por qué no decirlo también desde la perspectiva y desde la vanguardia académica. Por ello el debate académico, el debate normativo, el debate entre instituciones dentro del quehacer electoral involucra este diagnóstico actual de la inteligencia artificial, también esta necesidad de un marco regulatorio equilibrado que involucre no solamente reformas legislativas, sino también venga incorporada de esta vacatio legis que involucra la incorporación de las nuevas tendencias de la inteligencia artificial en este marco regulatorio y finalmente estos principios axiológicos, éticos que deben guiar la implementación de este novedoso y definitivamente necesario seminario internacional en donde nos encontramos. Con esta brevísima introducción quiero dar la bienvenida a César Vilches Inga desde la República del Perú, de igual forma a Marushka Chocobar Rix, consultora internacional de transformación digital en el Perú, y también a nuestro colega y muy querido amigo Marlon Ron Zambrano, investigador del Tribunal Contencioso Electoral de la República del Ecuador. Como lo había anticipado y en lo que me corresponde en cuanto a la moderación de este evento, en primer lugar tendremos la presencia del doctor César Vilches Inga, quien abordará la temática Estado actual de la inteligencia artificial en la función pública. Nuestro ponente, en su reseña, que hemos tratado de resumir al máximo, es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha especializado en transformación digital y interoperatividad. Ha liderado proyectos interinstitucionales para la transformación digital del Estado peruano, así como también proyectos emblemáticos como el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial, la licencia de conducir electrónica, Cero Papel, la empresa de suministros de certificados digitales y domicilios electrónicos y gov.pe. Posee amplísima experiencia como docente de posgrado y de pregrado en las universidades públicas y privadas y se ha desempeñado como asesor técnico en diferentes entidades públicas. Recordar a todos quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, las redes sociales, de que este es un espacio académico en donde estamos receptando las preguntas, sus inquietudes a través de nuestra plataforma virtual y sus preguntas les solicitamos que nos las incorporen dentro del chat de este espacio. Así es que enviar también nuestro respetuoso saludo a todos quienes nuevamente son parte de este seminario internacional de manera virtual, que nos están siguiendo a través de este espacio virtual, de esta plataforma virtual que es parte de esta jornada de hoy en la tarde y les agradecemos por su atención, les agradecemos también por su presencia y por el interés que están prestando en este seminario internacional. Con este brevísimo espacio de introducción me permito cederle el uso de la palabra por 20 minutos al doctor César Vilches Inga desde la República del Perú con su ponencia Estado actual de la inteligencia artificial en la función pública. Bienvenido, apreciado César, un abrazo a la distancia. Agradecer al Jurado Nacional de Elecciones por invitarme a este importante seminario internacional 2025, Modernización Electoral e Inteligencia Artificial. La ponencia que voy a tener a mi cargo es Estado actual de la inteligencia artificial en la función pública. Bien, algunos indicadores
internacionales, bueno, Perú se posiciona como uno de los líderes en temas de gobierno digital en el marco de OCDE 2023, a la cual Perú aspira a pertenecer a este importante organismo de cooperación para el desarrollo económico que viene haciendo estos esfuerzos del año 2015. Estamos en el indicador de madurez de Boctech en el puesto 14 de 198 países. Igualmente estamos en el puesto 59 de 193 países en el índice de gobierno, en el índice de desarrollo de gobierno electrónico, algo que empezamos el año 2003 en Perú. Luego estamos también en el puesto 86 de 182 países en el índice global de ciberseguridad, esto elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Todos estos indicadores de una u otra manera tienen que ver con el tema de inteligencia artificial y propiamente con el índice de preparación de inteligencia artificial de gobierno de la Oxford Insight, donde estamos en el puesto 60 de 188 países, donde hemos bajado dos posiciones. Bueno, y justo respecto a este indicador de índice de preparación de los gobiernos para inteligencia artificial a nivel de Latinoamérica, nosotros estamos en el quinto lugar, junto con Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. A nivel de gobierno, igualmente estamos en el sexto lugar y en el sector tecnológico estamos en el puesto número 7, ¿no? Y en temas de datos e infraestructura, no estamos en el quinto puesto. También las por las tecnologías y el Estado por el Estado no tiene sentido si esto no se aplica justamente a los ciudadanos, ¿no? Estos son algunas estadísticas del INEI, hogares de acceso con acceso a servicios y bienes en tema de tecnologías de información. Prácticamente en los últimos 5 o 6 años el tema de la telefonía móvil ha crecido significativamente, prácticamente el 96% de los hogares tienen acceso a telefonía móvil, el tema del internet también. Desde el año 2018 de un 41,4 estamos llegando a un 60,1% en lo que es la expansión del uso del internet. Y esto es buenísimo porque también la mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial y la mayoría de aplicaciones que elaboran las entidades públicas están principalmente dirigidos para que los ciudadanos lo utilicen a través de aplicaciones móviles. Y por lo tanto, creo que este es un buen avance como país y sobre todo de cara a los ciudadanos. También importante la edad, ¿no? En el uso de las TICs. Y hemos visto post pandemia, sobre todo este avance significativo en nuestro país como en otros países de Latinoamérica y el Caribe, se ha debido principalmente a raíz de la pandemia. La pandemia, en el sentido positivo, ha permitido que los diversos países se digitalicen, empezando por los gobiernos, y también esto ha calado profundamente también en los ciudadanos y en el sector privado. Y fíjense, a nivel del uso de las TICs en los hogares, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI de Perú, ¿no? Prácticamente desde el año 2018 al año 2025 ha habido un aumento significativo en el uso del Internet. Bueno, los niños porque se fueron a plataformas digitales a seguir aprendiendo durante la pandemia, pero algo muy significativo también los adultos mayores, ¿no? De 41 a 59 años, el 81,1%, lo que en el 2018 era 44,5% hacen uso de Internet. Las personas, los ciudadanos de 60 años a más de un 19,2 son 48,3. Y de hecho, de una u otra manera, acá están no solamente funcionarios, sino servidores públicos, pero también están empresarios, emprendedores, ¿no? Ligados a las grandes, medianas y micro y pequeñas empresas. Y donde también la inteligencia artificial está siendo usada en los dos últimos años, sobre todo en este último año con bastante fuerza, ¿no? Otros estudios, según el estudio de transformación digital y ciberseguridad de la consultora RTM Consulting, el 91% de ejecutivos considera la transformación digital como estratégica en Perú. El 82% de empresas tienen menos de 2 años de experiencia en inteligencia artificial. Pero sin embargo, están desarrollando bastante actividad y bastantes proyectos en este sentido, sobre todo en el tema textil, comercio, marketing. 68% de empresas prevén un impacto considerable de la inteligencia artificial generativa en sus negocios. ChatGPT domina el 71% de adopción. En el uso de aplicaciones de inteligencia artificial generativa
seguidas de Copilot, Gemini, últimamente Cloud, Notebook, LM y otros. Otros indicadores se lidera como herramienta principal para fuente de datos, análisis y reporting en al menos el 80% de las empresas encuestadas. Y esto es importante porque las aplicaciones de inteligencia artificial se nutren de datos. Los datos, mientras sean de calidad, ¿no? Los procesos que realizan las aplicaciones de inteligencia artificial van a tener resultados de mejor calidad, más fidedigno, con menos sesgo, como se dice, ¿no? Más del 46% de empresas peruanas han sufrido ciberataques, aunque sin consecuencias graves. El tema de la ciberseguridad relacionada con la inteligencia artificial también es importante, ¿no? Según Microsoft, el 21% de las organizaciones en Perú han implementado la inteligencia artificial en un periodo de menos de 6 meses, superando el promedio del 48%. Y esto generalmente se ve reflejado en las instituciones públicas del Estado, al menos en los 2 últimos años. De un total de 491 entidades, 81 de ellas han reportado que sí usan la inteligencia artificial. Esto en la encuesta nacional de activos digitales. Poder Judicial tiene CURIS, el Jurado Nacional de Elecciones, como ya lo hemos visto, tiene Lexia, Midagri también, y así otras entidades públicas están utilizando intensivamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un tema aislado, ¿no? Forma parte de un ecosistema hoy en día llamado transformación digital, ¿no? Por lo tanto, la transformación digital y la inteligencia artificial en Perú se desarrolla en el marco de la Constitución Política del Perú, porque se aplica tanto la inteligencia artificial viene siendo usada, promovida desde el Estado, tanto en el sector público como en el sector privado. También decir que la inteligencia artificial, hablar de transformación digital, de gobierno digital, no son temas aislados, está relacionado también con todo el proceso de demonización del Estado, primeramente en Perú, y luego proceso de demonización de la gestión pública desde el año 2000, pero específicamente como un hito del año 2013 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que tiene 5 pilares. Un eje transversal se pone a gobierno electrónico, eje transversal articulación interinstitucional y otro eje transversal gobierno abierto, que tiene que estar relacionado con datos, datos abiertos, y eso es Open Data, y eso es importante porque la inteligencia artificial no se nutre de muchos datos hoy en día, ¿no? Teniendo presente, claro, está la ley de protección de datos personales, los derechos humanos y todo lo demás. Pero esto involucra una gestión del cambio, ¿no? Involucra una gestión del cambio. Luego, esta política está también el tema es actualizada el año 2023. Tenemos el tema de gobierno electrónico que empezó el año 2003 y luego en el año 2017, en el marco de la ONU, se convierte en gobierno digital. Y lo digo porque acá viene justamente en el 2022 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y entre uno de sus objetivos principales, el objetivo 3 es fortalecer la mejora continua e innovación en las entidades públicas y esto está relacionado hoy en día, entre otras herramientas, aparte de la firma digital e interoperabilidad, el DNI electrónico, utilizar la inteligencia artificial. También en el año 2004 se aprobó la norma, esta resolución ministerial 179 de 2004 que aprueba la norma técnica peruana, una ISO, estándar internacional, la 12207, ciclo de vida de software. Y con esta norma, lo que es obligatorio en el Estado se aplica para todo tipo de adquisición, suscripción, desarrollo de software en el Estado peruano y también incluye para todo tipo de software relacionado con inteligencia artificial. Recuerden ustedes que la inteligencia artificial es hardware, es software, es 50-50. No, la inteligencia artificial no es otra cosa que software, ¿no? Desarrollado por Turing desde 1950, pero hoy día también hay estándares internacionales bajo las cuales se puede desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial y se viene haciendo en el Estado peruano. Otra norma importante también aprobada el año 2004, la anterior norma se actualizó en el 2017, otra norma también importantísima para el desarrollo de la inteligencia artificial en la función pública es la ISO 17799 o llamado 27002, Código Buenas Prácticas en Seguridad de la Información. Y esta norma obligatoria en el Estado peruano
abarca dominios como política de seguridad, clasificación de activos, seguridad de personal, relacionado, imagínense, con temas de inteligencia artificial, seguridad física, gestión de comunicaciones y operaciones, control de acceso, desarrollo de sistemas o de software basado en inteligencia artificial, gestión de la continuidad del negocio, gestión de incidentes y cumplimiento legal. Se actualizó justo esta norma este año con el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial. Luego también tenemos, en el año 2005 se aprobó la Ley 28612, la norma que rige, regula el uso y la ecuación de software en el Estado, en la administración pública. Norma que establece el trato igualitario entre el software libre y el software propietario. Y esta norma es importantísima porque hoy en día cobra vigencia porque hay que recordar que más del 85% de las aplicaciones de inteligencia artificial que se están utilizando hoy en día están hechas en software libre. Y en este caso, el Estado peruano ya son cerca de 20 años que viene regulando el uso, el desarrollo y la investigación en software libre, incluyendo aplicaciones de inteligencia artificial, antes también llamadas sistemas expertos. También el año 2006, al año siguiente, se aprobó el reglamento, y eso también es muy importante, el Decreto Supremo 024/2006 que regula la adquisición de software previa evaluación, aplicando la ISO 9126, otra norma ISO, modelo de calidad de software. Y si ustedes ponen en el Google, ¿no? Informe técnico previo a evaluación de software, le va a salir, fíjense, el mismo título, pero diversas entidades evalúan software. Y también se aplica para evaluar diversos productos, ya sea desarrollo o adquisición de suscripciones basadas en inteligencia artificial. Tendencia en fijar los atributos de evaluación y puntajes obtenidos. Acá es importante que en esta norma se utilizan diversos criterios, estándares, técnicas de ingeniería de software. Luego, en el año 2011, también se aprobó la Agenda Digital 2.0, donde en la Estrategia 1 promover la producción científica en TICs. También el Estado peruano, conjuntamente con los stakeholders, eh, estableció el temas de investigación y desarrollo de las TICs, ¿no? Que se debe investigar, se debe desarrollar el tema de inteligencia artificial, robótica, biomédica, bioinformática y otros, desde el año 2011. Luego ya en el 2012 se aprueba y se hace obligatoria la ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, para proteger la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información pública, para reducir riesgos de ciberataques, filtraciones y pérdida de datos, también considerando la inteligencia artificial como una herramienta de seguridad digital, cumplir con normativas nacionales e internacionales, incluyendo las relacionadas con inteligencia artificial, fomentar una cultura institucional de seguridad digital y mejorar la continuidad y la calidad de los servicios públicos digitales. Entonces, bueno, a partir del año 2015, Perú decide ser un país que pertenezca a la OCDE. También inteligencia artificial y los esfuerzos que viene haciendo el Estado peruano están marcados en ese sentido. Con inteligencia artificial, desde el punto de vista de la teoría, decimos que es un tema de gestión empresarial con tecnologías digitales en toda la organización. Y cuando hablamos de tecnologías digitales, implica también el uso de la inteligencia artificial. Uno de los referentes es David Rogers, que justamente establece 5 dominios: clientes, competencia, datos, innovación, y en el tema innovación está considerada la inteligencia artificial y agregar valor a los productos y servicios. A partir del año 2020 se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Hay un comité de alto nivel por un periodo digital innovador y competitivo, aprobado en el año 2018. Lidera el tema de transformación digital en el Perú, la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Ve temas de regulación, proyectos, servicios y plataformas digitales, la cooperación, que es importante, la asistencia técnica, la cooperación nacional e internacional. Articula con el sector académico, con la sociedad civil organizada, todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno, gobierno ejecutivo, legislativo, gobierno regional, gobierno local, y como el caso del Jurado Nacional de Elecciones, cuando tuve a cargo la Secretaría, también con los organismos autónomos, siempre centrados en el ciudadano. La inteligencia artificial también está marcada dentro de lo que son
las normas que ustedes ven acá en pantalla, empezando por la parte superior izquierda, la política de Estado 35 del Acuerdo Nacional, ¿no? El Decreto Supremo 103/2023, que aprueba la autorización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, el Decreto Legislativo 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, el Decreto de Urgencia 006, que crea justamente el Sistema Nacional de Transformación Digital, y el Decreto de Urgencia 007/2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital, ¿no? La Política Nacional de Transformación Digital, que actualmente es el norte de todos estos temas, tiene 6 objetivos: conectividad digital, economía digital, gobierno digital, donde se está utilizando intensivamente diversas aplicaciones de IA, tema de talento digital, con Ministerio de Educación que lo lidera, donde también ya se vienen capacitando a los docentes, diversas metodologías, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, el tema de confianza digital que yo lo he mencionado, y algo importantísimo que tenemos que reforzar como país, el tema de la innovación digital, donde la inteligencia artificial está ayudando muchísimo. En el tema de la ley de gobierno digital, que contiene estos 5 componentes o pilares: identidad digital, interoperabilidad, seguridad digital, datos para toma de decisiones. Y en datos para la toma de decisiones tenemos ahí la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, tenemos el portal de transparencia, la plataforma go.p, que tiene muchísima información, yo diría gigas de datos, y que es un insumo con datos de calidad, datos de las diversas entidades públicas, que es un insumo muy importante para las diversas aplicaciones de inteligencia artificial del Estado peruano, y que también está al servicio de la academia y del sector privado, ¿no? Hoy en día, puestos en producción. Existe el Centro Nacional de Seguridad Digital, donde todo el tema de inteligencia artificial también está siendo considerada, supervisada, y esto no es un trabajo aislado. El tema del uso indebido de la inteligencia artificial, marcada en lo que es ciberdelincuencia, está siendo trabajada articuladamente en Perú con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, y con la Policía Nacional, la Dirección General de Cibercrimen. Pero también hay un trabajo articulado con el sector defensa, ¿no? Con el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y con ellos el Ejército, la Marina y la FAP. También tiene que ver mucho con el tema de ciberinteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia, y cada entidad pública en el ámbito de sus funciones. La inteligencia artificial es horizontal a todos ellos. Y miren, el tema no es la tecnología, sino su uso. Al lado izquierdo tienen ustedes, ¿se acuerdan que antes se podía retocar una foto usando Photoshop desde el año 1995? Hoy también se puede retocar fotos, pero usando IA. ¿Por qué? Porque la IA, como el Photoshop, es inteligencia artificial, es software, ¿ya? Es software. Luego también hay que tener presente en el Estado, y lo tenemos presente, la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, muy importante. Hoy día se están utilizando en las entidades públicas muchas herramientas de inteligencia artificial generativa. Hay que sumar a la cultura digital de los empleados públicos el saber manejar estas herramientas que están puestos en pantalla, incluyendo ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot, entre otros, porque están demostrando que aumentan la productividad y eficiencia, impulsan la creatividad e innovación en los servidores públicos, la personalización y mejora la experiencia del usuario de cara a los ciudadanos, la reducción de costos y tiempos es espectacular, la accesibilidad y democratización en la creación, sobre todo orientado a regiones. Hay beneficios en temas de educación ya en Perú, liderado por el Ministerio de Educación: retroalimentación inmediata, personalización, facilita la labor de docente. En temas de salud también hay buenísimos resultados en Perú, el análisis de imágenes médicas, soporte para la toma de decisiones clínicas a los médicos. No lo reemplaces, una herramienta hoy día que ayuda muchísimo al personal de salud, desarrollo de fármacos y terapias. En el tema legal, revisión de documentos, investigación legal, gestión de casos también es muy productivo. Se aprobó la ley 31814, la ley de inteligencia artificial, en el año 2023. Hace poco salió el reglamento, trabajamos en ello, ¿no? Tiene disposiciones generales, hay todo un tema, un título de gobernanza para el desarrollo y uso de la IA, todo lo que yo les he comentado. Las instituciones como Indecopi, su salud, en el ámbito de sus competencias, está supervisando el buen uso
de las aplicaciones de inteligencia artificial por parte de los ciudadanos a las empresas. Ya, la formación de capacidades y desarrollo innovador, el tema de educación, de capacidades es importante. También está considerado el tema de financiamiento, incentivos y medidas proactivas. Muchas veces leía comentarios que decían que el reglamento no ha considerado el tema de financiamiento. Sí se ha considerado el tema de financiamiento, los incentivos y las medidas proactivas, y todo debe estar debidamente planificado. Y también se ha considerado el riesgo de la transparencia y privacidad, viendo las buenas prácticas internacionales, considerando las recomendaciones de OCDE, de la Unión Europea, Estados Unidos y los países más avanzados. Establece también la clasificación de riesgos en el uso, no en la tecnología. No estamos clasificando si el software de inteligencia artificial es muy bueno, regular, etcétera, ¿no? Sino su uso, individuo, de alto riesgo, riesgo aceptable o riesgo bajo. Hace poco también ya la Secretaría ha lanzado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para sus aportes y consultas. Un hecho significativo para mí en lo personal fue el anuncio de J.D. Vance en febrero de este año, en la cual, y un reto para la administración pública, criticó el exceso de regulación. Por eso que para nosotros la ley, en lo personal la ley y el reglamento deben ser bastante flexibles justamente para promover y aprovechar esta tecnología en beneficio no solamente de las entidades públicas, sino principalmente de los emprendedores, de las micro y pequeñas empresas en Perú. Y esto se viene desarrollando a través de los diversos ministerios, PCM, Educación, Ministerio de la Producción, Proinnovate, Mincetur. Así que, y también los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Y los organismos autónomos como Jurado Nacional de Elecciones. Hay una página web que elaboramos, Inteligencia Artificial en el Perú, www.pia Perú, donde están todas las actividades y avances que tienen las diversas entidades públicas en temas de inteligencia artificial, ¿no? Hay muchísima información y en realidad hay una dinámica muy interesante. También hay investigaciones universitarias y Querido artículos César, perdona que te científicos. interrumpo. Dispones de Ah, un ya, minuto para finalizar ya, tu sí, brillante ya exposición. acabo, ya acabo. Te ruego tus conclusiones, por Ok, favor. gracias, gracias. Entonces voy avanzando esto y van a encontrar temas de robótica que también está muy asociado con la inteligencia artificial y que el sector salud ya está utilizando en temas de cirugía. Formamos un grupo de expertos en robótica. Lo que viene, se necesita más capacidad de cómputo también a nivel mundial. Esto en temas de inteligencia artificial. Formamos un grupo de expertos en computación cuántica, como el back office de la inteligencia artificial, la Corte Superior. Miren, los avances más significativos en tema de inteligencia artificial, justamente está, lo veo, aparte del sector salud y educación, significativamente, y para sorpresa mía, en temas, en el sector justicia, en temas legales, ¿no? El Poder Judicial con Amauta Pro, con Curia, ¿no? Y finalmente al Jurado Nacional de Elecciones con su aplicativo Elexia, asistente personal para reducir significativamente el tiempo de evaluación y evaluación de expedientes de candidatos en los procesos electorales. En realidad, un desarrollo muy bueno, en la cual nosotros desde la Secretaría apoyamos este aplicativo automatiza tareas como la verificación de requisitos, inscripción, la validación de información y la generación de proyectos de resolución, liberando así recursos humanos y logísticos y ayuda muchísimo a los diversos jurados distribuidos en diversas regiones del país. Así que como ustedes ven, el avance de la inteligencia artificial en la administración pública peruana ha sido, es y tiene una buena proyección significativa en el marco del desarrollo de la transformación digital del Perú. Muchísimas gracias. Muy brillante exposición la que nos has brindado en este primer bloque prácticamente de este tema número 2 y te enviamos un abrazo muy sincero a la distancia, así como un aplauso virtual muy sentido para ti y para esta brillante presentación que nos has deleitado. Yo creo que es necesario resaltar algunos elementos importantes, trascendentales en la ponencia de César, sobre todo los datos estadísticos que nos indicó al inicio de su ponencia. Creo que habría que resaltar todos aquellos elementos que son de naturaleza técnica y que nos permiten de una u otra forma involucrarnos no solamente en la estadística nacional o binacional, posiblemente de nuestras dos repúblicas, sino también identificar a nivel global cómo se encuentran las diferentes mediciones
dentro del ámbito y el contexto de la inteligencia artificial y de la participación política en el contexto global. De igual forma, nos llama mucho la atención la agenda digital que nos había presentado en su presentación y que obviamente esto nos da un paneo general sobre la inteligencia artificial que se ha implementado en las diferentes áreas de la función pública, no solamente dentro de la función electoral o del quehacer democrático, sino en general sobre esa actividad prácticamente de la inteligencia artificial a través de las instituciones públicas y del Estado. Obviamente este impacto tiene un desenlace en los procesos electorales que de una u otra manera son evidenciados en casos prácticos y desafíos enfrentados hasta los actuales momentos dentro de su institución y obviamente también dentro del contexto regional. Creo que es importante también reiterar la importancia que tiene la transformación desde la perspectiva jurídica. Nos había presentado varias reformas en materia de derecho y que prácticamente involucra la emisión de nuevas normas, de nuevos decretos en el marco legislativo y obviamente también en el marco reglamentario de cada una de nuestras legislaciones, en especial la que se ha referido César en la República del Perú. Estos elementos de gran magnitud, y reitero mi agradecimiento y felicitación a César por esta magnífica presentación, nos abren la discusión por la necesidad de los marcos legales, tecnológicos, técnicos, políticos de la inteligencia artificial vinculada a estos procesos democráticos. Con esto nuevamente agradezco la presencia de César, sin antes decirle que no abandone este espacio virtual, esta sala de reuniones, puesto que al final tendremos justamente la ronda de preguntas en donde tendremos la oportunidad de primera mano entender las dinámicas de las preocupaciones también de nuestros asistentes, porque obviamente la razón de ser y la naturaleza de estos espacios de capacitación son nuestros asistentes, a quienes les agradecemos por estar conectados, por presentar el máximo de los intereses, porque hemos visto una lluvia de preguntas en relación a la temática planteada por César en cuanto al estado actual de la inteligencia artificial. Enviar nuestros respetuosos y muy cálidos saludos también a las autoridades electorales que se encuentran conectadas en este espacio. Les agradecemos por su tiempo, por la importancia que le están dando a este evento, así como también a nuestros funcionarios electorales del Consejo Nacional Electoral, de las juntas provinciales electorales, de todos quienes hacemos la función electoral de la República del Ecuador. Con este antecedente pasamos a la segunda ponencia, en donde se centrará la temática hacia un marco regulatorio de la inteligencia artificial en los procesos electorales. En ese contexto, obviamente para nosotros es un altísimo honor presentar a nuestra siguiente ponente, quien es la doctora Marushka Chocobar-Riggs. Ella nos acompaña desde la República del Ecuador, de la República del Perú, en calidad de consultora internacional en transformación digital. Una precisión particularmente en su segundo apellido es Reyes, Chocobar Reyes. Muchísimas gracias por aquella precisión. La doctora que nos acompaña es asesora internacional en transformación digital e inteligencia artificial con especialización en políticas públicas y diseño de los servicios digitales centrados en las personas e instituciones. Nuestra ponente lideró la formulación de la Política Nacional de Transformación Digital. Su rol fue clave en iniciativas para la promulgación de la Ley de Inteligencia Artificial. Ella es consultora en transformación digital para la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Banco Mundial, así como también directora independiente en los consejos directivos de sostenibilidad. Es importante mencionar que también ha contribuido en el fortalecimiento de acciones globales para promover la participación de las mujeres en la tecnología y para proteger a la niñez y adolescencia en los entornos digitales. Actualmente es asesora en ética en inteligencia artificial para Generativa LATAM. Con este antecedente e introduciendo el tema muy arduo y complejo que le corresponde abordar, hacia un marco regulatorio de la inteligencia artificial en los procesos electorales. Con este antecedente auguramos el mayor de los éxitos. Recordarle que en este espacio tendrá de 20 minutos. Previo a finalizar su exposición habrá un sonido en donde le anticipará que tiene 1 minuto para finalizar su exposición y obviamente para nosotros será un honor el poder resumir de alguna forma, de alguna manera, la presentación de nuestra
académica que nos incorpora el día de hoy en este seminario. Bienvenida, apreciada Maruska, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este evento tan importante. Creo que hoy más que nunca tenemos esta gran responsabilidad de abrir este tipo de espacios, precisamente para poner en evidencia el hecho de que una tecnología de propósito general tan avanzada como la inteligencia artificial se encuentra en todos los espacios de nuestra vida y con mucha más razón en los espacios democráticos. Me corresponde, como bien se ha comentado, cómo relacionamos la inteligencia artificial con los procesos electorales y cómo vamos hacia un marco bastante sólido, establecido de gobernanza, de aseguramiento de la transparencia en todo aquello que tenga que ver con sistemas de inteligencia artificial y qué representa esto para los espacios democráticos. Voy a abordar con dos conceptos centrales, porque creo que a veces hablamos sobre inteligencia artificial o transformación digital y finalmente terminamos teniendo una serie de definiciones que podrían incluso confundir cuando hablamos de algunos tipos de inteligencia artificial. Y en el caso del Perú, la transformación digital significa, es un proceso continuo, disruptivo, estratégico, de cambio cultural que se sustenta en tecnologías digitales, dentro de las cuales está la inteligencia artificial, y datos que alimentan, entrenan modelos de inteligencia artificial, pero que tiene un propósito que va más allá de la tecnología y tiene que ver con la generación de efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Esta definición está sustentada en el decreto de urgencia 006, que es la ley de transformación digital en el Perú. Y en el caso de la inteligencia artificial, es una tecnología emergente de propósito general que tiene el potencial de impactar en la vida de las personas y ayudar a responder los desafíos globales. Ley 31814, que es la ley de inteligencia artificial en el Perú. Teniendo estos dos conceptos, si nos damos cuenta, está personas de manera transversal. Tenemos que poner a las personas en el centro de toda decisión relacionada con inteligencia artificial y mucho más en procesos electorales. Un contexto importante para iniciar esta presentación tiene que ver con ¿qué rol tenemos nosotros? Independientemente si estamos en procesos electorales, en transformación digital, en salud, en educación, en justicia, en seguridad ciudadana, cambio climático, cualquier sector, tenemos hoy una gran responsabilidad y quiero compartirles este pequeño video del inicio de la conferencia de inteligencia artificial para el bienestar que lideró la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la primera semana de julio de este año. And I declared, we are the AI generation. And today, I want to talk about what that really means, especially as artificial intelligence races ahead faster than ever before. Significa que somos la generación de la inteligencia artificial. Doreen es la secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organización con la que vengo desarrollando una serie de proyectos, y tiene que ver con nosotros, no importa la edad, no importa el sector, tenemos un gran rol en el tema de la inteligencia artificial porque la estamos viviendo, todo este crecimiento acelerado de la inteligencia artificial. En esta misma medida, a inicios de todos los años se desarrolla este evento, el Foro Económico Mundial, y durante muchos años se han evaluado una serie de riesgos. Este año, y quizá a partir de la pandemia, comenzamos a encontrar que dentro de los 5 riesgos globales, uno de los más importantes es el riesgo de tecnología, que tiene que ver con desinformación o manipulación de la información y con ciberataques, directamente relacionados con las posibilidades y el potencial que hoy tiene la inteligencia artificial también para actuar en contra de las personas. Así como los riesgos han comenzado a avanzar, el nivel de adopción de lo más sencillo que tenemos a la mano, que es la inteligencia artificial generativa, se ha disparado. Tenemos de alguna forma, miren, las curvas son la inteligencia artificial en general y la recta, la línea recta, la celestita, es la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué razón? Porque tenemos hoy un mercado estimado de 4.8 billones de dólares de acuerdo a una serie de estudios de la OIT que representan una hiperpersonalización de los servicios en nuestros celulares. Es decir, consumimos inteligencia artificial, entrenamos inteligencia artificial y más aún hoy con los modelos de lenguaje natural que permiten que nos comuniquemos con inteligencia artificial. Entonces, ahora más que nunca tenemos que educarnos en esa línea para prevenir los riesgos que están relacionados con ello. ¿Cuáles son estos desafíos? Porque claro, a nivel del contexto mundial, la inteligencia artificial es una de las tecnologías de las que más se está hablando en estos últimos años, quizá en estos últimos meses más,
pero que impactan directamente y pueden impactar en los sectores de mayor vulnerabilidad para las personas y generar efectos positivos. Pero ¿cuáles son los desafíos? Miren, se ha publicado recientemente un informe sobre la seguridad en la inteligencia artificial. Tuve la oportunidad de participar en las mesas de discusión hace poquito alrededor de este informe que tiene datos bastante contundentes respecto a cómo tenemos que cuidarnos y tener salvaguardas alrededor de la manipulación de información, de la no representación de la población latinoamericana en el diseño de servicios, ¿no? Porque si miramos de servicios basados en inteligencia artificial, si miramos en el mundo y quisiéramos dividir en dos, existe un grupo de personas que están relacionadas directamente con el diseño de los algoritmos o los sistemas basados en IA. Y otro grupo de personas que quizás somos casi todos nosotros, que entrenamos esos modelos y que no tenemos mayor injerencia en el diseño, con mucha más razón a nivel de Latinoamérica, no estamos participando en o teniendo injerencia en el diseño. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Manipulación de la opinión pública, porque puede haber contenido persuasivo que sea lanzado previo a los procesos electorales para cambiar la intención de voto o para desinformar en redes sociales a las personas. Segundo, el riesgo posible de una interferencia extranjera debido a que los sistemas de inteligencia artificial hoy son desarrollados por no más de 10 quizá empresas de tecnología en el mundo y con algunos países, ¿no? Entonces estamos en el lado de los consumidores y podríamos tener cierta interferencia extranjera. Tenemos también una posibilidad de generación masiva de contenido falso. Quizá antes era un poco más difícil, ¿no? Recibíamos las fake news, un poco uno se daba cuenta, ahora no, los deepfakes son tan realistas que uno no se da cuenta si efectivamente es la persona o no. Existe una limitación de la trazabilidad y la detección y podríamos implementar en sistemas de inteligencia artificial, pero hoy todavía son vulnerables por la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la que además se puede presentar una desigualdad informativa precisamente para personas que no tienen conectividad o aquellas que tienen conectividad no están preparadas literalmente en conocimiento de tecnología como para identificar desinformación, manipulación de la información o deepfakes. De la misma manera, se viene promoviendo todo un estudio, una serie de estudios alrededor de la afectación de los posibles sistemas de inteligencia artificial a los procesos electorales. Y se ha publicado también recientemente una investigación sobre inteligencia artificial para la gestión electoral que tiene como principales hallazgos los riesgos éticos y tecnológicos, ¿no? Que amenazan la privacidad de los datos, la equidad, sobre todo si nos estamos moviendo a espacios donde pudiéramos implementar votos electrónicos, votos digitales. Los algoritmos pueden excluir, discriminar con una serie de sesgos o reproducir discriminaciones. De la misma manera, la manipulación informativa en campañas. Nuevamente, me preguntaban hace poco en un evento si pensaba que para las elecciones 2026, en el caso del Perú, se podría producir algún tipo de manipulación y la verdad que la respuesta mía fue sí. O sea, efectivamente estamos expuestos a posibles deepfakes, ¿no? Suplantaciones de identidad que sean tan realistas que podamos caer en el engaño, ¿no? Entonces, yo creería que sí, nos vamos a enfrentar a un proceso electoral complejo el próximo año. Aumento de vulnerabilidades digitales ya basándonos en los sistemas de los organismos electorales, que son entidades públicas. Hoy se ha presentado un informe del Banco Mundial sobre seguridad digital y una de las posibilidades, bueno, de los temas que tenemos en el Perú son las vulneraciones a las entidades públicas debido precisamente al avance de la tecnología y a la necesidad de implementar y mejorar los sistemas de protección. A medida que hemos ido avanzando en los últimos años, también han avanzado los ciberdelincuentes con la falsificación y suplantación de identidad. Esto, llevado a procesos electorales, candidatos, puede ocurrir de dos maneras, o para hacer manipulación, generar manipulación o noticias falsas, o para desprestigiar candidaturas, ¿no? Entonces, esto nos puede ocurrir a nivel de Latinoamérica porque somos un poco más sensibles o susceptibles a problemas sociales, políticos, como hemos venido haciendo. Miren, este pequeño corto tiene que ver ya probablemente un par de años y vamos a ver cómo es que se puede generar un deepfake de una manera tan sencilla.
second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. En la época en la que se hizo este video, cuando digo en la época me refiero a hace un año, año y medio, la posibilidad de generar deepfakes requería gran capacidad de computación, varias horas de procesamiento, pero si se dan cuenta, salvo que tiene el título de deepfake arriba, es muy difícil que nos enteremos que es un deepfake. Hoy se puede hacer con HeyGen, una aplicación de inteligencia artificial generativa, en segundos, que puede producir rápidamente que una persona diga lo que no, digamos, está relacionado con su discurso, pero con su propia voz, con sus propios gestos y su propia imagen, ¿no? Entonces, esto nos resulta ya en un impacto directo también en la generación de chatbots para la votación, información electoral que puede ser manipulada, porque hoy los sistemas son vulnerables, ¿no? O sea, la OCDE nos ha venido diciendo durante muchos años que es posible garantizar cierta prudencia en la seguridad digital, pero no podemos garantizar al 100% y tenemos que llevar adelante una mirada de gestión de riesgos. Acá en el Perú hemos tenido gerentes generales de bancos importantes como el BCP que han sufrido deepfakes, ¿no? En este caso, personajes conocidos como gerente general de Interbank, el presidente o expresidente del Colegio de Ingenieros del Perú, Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, con deepfakes para que las personas comiencen a comprar bitcoins o inviertan su dinero, ¿no? Entonces, si ya estamos hablando de personajes altamente reconocidos y con buena reputación, entonces sí es posible esta manipulación hacia una decisión arriesgada o una decisión basada en la confianza que genera un personaje, pero que tiene detrás una manipulación de identidad. De esta misma manera, se producen en el mundo digital una serie de sesgos y esto quizá es una de las razones más importantes por la que tenemos que vigilar y tener salvaguardas, sobre todo cuando hablamos de democracia o cuando hablamos de inclusión, de equidad en general. Miremos lo que es capaz de hacer una inteligencia artificial si se le hacen algunas preguntas en particular. Probablemente no nos demos cuenta del sesgo que tiene esta producción de imágenes, pero efectivamente con inteligencia artificial, la inteligencia artificial se alimenta de lo que existe hoy en Internet, de la información que es pública. Y lamentablemente hay sesgos de género, sesgos étnicos, sesgos sociales, socioeconómicos. En este caso se pregunta quién va a ser, ¿no? Personajes importantes al 2050 en la política, personas que van a llegar a la Tierra, perdón, a la Luna, y solamente hay imágenes de hombres. Quizá esto está hoy relacionado directamente con lo que hay en el mundo de Internet, ¿verdad? Pero la prevención de riesgos y de la discriminación es uno de los temas más centrales, más importantes que necesitamos vigilar, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, que tenemos tanta diferencia cultural, socioeconómica, para estar representados en estas decisiones que tomarán estos sistemas más adelante, de hecho que hoy se vienen haciendo, pero más adelante y tener este control del lado de nosotros. Sesgos de género, sesgos socioeconómicos, sesgos raciales, étnicos, sesgos culturales, lingüísticos, que hoy se encuentran presentes en los sistemas de inteligencia artificial. Volvemos al inicio, ¿no? ¿Estamos nosotros participando de los diseños de esos sistemas? ¿Acaso estamos considerando salvaguardas más allá de la regulación? ¿Es que acaso estamos nosotros realmente siendo activos, agentes de cambio dentro de este mundo de la inteligencia artificial, o simplemente estamos pensando que esto lo tiene que ver la gente de tecnología? En realidad no, comenzamos con decir que somos la generación de la inteligencia artificial y tenemos una gran responsabilidad en este camino, sobre todo para salvaguardar la democracia. Miren, además de todo, de todo el riesgo que puede existir respecto al uso de estos sistemas, hoy tenemos una población vulnerable que se
encuentra directamente afectada, niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a UNICEF, cifra de hace muchos años, 1 de cada 3 usuarios en Internet es un niño, una niña o un adolescente. 1 de cada 3, es decir, la tercera parte del mundo está conectada, que son niños, niñas o adolescentes. De la misma manera, de acuerdo a la UIT, cerca del 80% de los jóvenes entre 15 y 24 años está conectado a Internet frente al 67% del resto de la población. Es decir, la población que está en Internet es una población joven. De la misma manera, Plan Internacional en el Perú declaró que 75% de niñas y jóvenes ha tenido alguna experiencia dañina en Internet. 11% sufre esas experiencias de manera diaria y 50% recibe imágenes sexuales no solicitadas. Y nosotros estamos pensando en ese momento, probablemente no, esto viene ocurriendo en el mundo de Internet, niños, niñas y adolescentes no están teniendo quien los defienda en este sistema, por más que estamos avanzando a nivel de regulación. Estaba preparando esta información para una charla que he dado la semana pasada a un equipo largo, grande de colegios de básica regular. Y entrando a la página de personas desaparecidas en el Perú, que es una página de la Policía Nacional, uno pasa a página 1, página 2, página 3 y ve niñas y niños desaparecidos y algo tenemos que hacer en ese sentido. Entonces, de alguna forma, los números que están siendo declarados en diversas organizaciones tienen que servirnos para que este tipo de espacios nos hagan pensar desde el espacio de la justicia, desde la evaluación de los planes de gobierno, de los futuros gobernantes de nuestros países, cómo es que realmente están mirando este tipo de riesgos, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Termino con en el dato del CICB, 19,000 o más de 19,000 casos de reporte de violencia escolar, sobre todo en temas de ciberbullying, en el caso de nuestro país en Internet. Esto se agrava con el uso de inteligencia artificial porque pueden manipularse fotografías y videos de manera mucho más rápida. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Ante este mundo en el que la inteligencia artificial puede generar efectos extraordinarios para el sector salud, para el sector educación? En este evento que les comento de inteligencia artificial para el bienestar se han visto casos espectaculares de cómo la IA puede puede ayudarnos a los seres humanos en robots humanoides, etcétera, para poder intervenir en este tipo de espacios. Pero también, viendo estos riesgos, tenemos que ir hacia una regulación que, de todos los organismos que vienen trabajando en este tema, entre UNESCO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OCDE, el Foro Económico Mundial, existen 6 principios que son transversales para esta regulación. Primero, la no discriminación, es decir, no podemos permitir que un sistema de inteligencia artificial, que además está siendo diseñado en otros contextos, con otras realidades diferentes a las de Latinoamérica, contengan sesgos o discriminación. Transparencia, y existe todo un movimiento para poder, como en términos generales, tener los octógonos de la inteligencia artificial para que un sistema que use inteligencia artificial le advierta a la persona que efectivamente hay inteligencia artificial ahí detrás, porque en este momento son cajas negras, ¿no? Entonces, transparencia algorítmica con explicabilidad, es decir, que sea sencillo de entender. Responsabilidad en la cadena, desde el diseño, la implementación, el uso y la adopción de inteligencia artificial o sistemas de inteligencia artificial, la privacidad, protección de los datos, no negociables, sobre todo de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, la autonomía que requiere recaer en el control humano y finalmente que no dejemos que los sistemas de inteligencia artificial en ninguna regulación tomen decisiones por las personas. No, o sea, son diseñados, pero que no tomen decisiones. Y es más, este proceso, y ahora les voy a mostrar, este proceso tiene que ver con que estemos informados también de cómo se ha construido ese algoritmo que vamos a utilizar para determinados temas. La ley de la Unión Europea respecto a inteligencia artificial destaca también temas directamente relacionados con la obligación de la transparencia para los proveedores de sistemas de inteligencia artificial, dentro de los cuales me permito, bueno, esto es súper largo, ¿no? Pero dentro de los cuales me permito rescatar 2 cosas. Primero, que los proveedores tienen que informar que los sistemas tienen inteligencia artificial y que las personas sepan que están interactuando con sistemas de IA. Y segundo, que tienen que garantizar que los resultados de los sistemas de inteligencia artificial estén marcados en un formato legible. Es decir, que las personas sepamos que una aplicación, una página web, un sistema, un dispositivo utiliza inteligencia artificial. ¿Significa que vamos a tener todos los dispositivos marcados? Pues la verdad sí.
Es como los alimentos. Todos los alimentos tienen algún tipo de octógono en este momento en casi todos nuestros países. Existe también un avance de la universidad que tiene que ver con cómo podemos aplicar inteligencia artificial en procesos electorales, en campañas electorales, y cómo se necesita que se regule el uso de deepfakes. Se regule porque puede uno tener un deepfake positivo, ¿no? Para decir la verdad, no para regular. La universidad ha venido avanzando también en este tipo de publicaciones para que a nivel de los procesos electorales pues exista una demostración de que efectivamente lo que se está regulando y se está colocando en inteligencia artificial efectivamente sea realizable, medible y trazable. Entonces, hay una serie de tendencias alrededor de la regulación y recientemente se ha Marushka, lanzado perdona que te esta... interrumpa. Sí, Tu tiempo ha estamos... finalizado. Te ruego, Un por minuto. favor, concluir con tus ideas Perfecto, finales. perfecto. Perfecto. Entonces, recientemente se ha lanzado esta ministra de Inteligencia Artificial y de alguna forma creo que estamos yendo hacia el camino de combatir la corrupción, tener un buen control de lo que representa la inteligencia artificial, pero también utilizando este control humano que les comentaba desde el inicio. ¿Cómo vamos a cerrar esta brecha? Bueno, la inteligencia artificial tiene una capacidad o ofrece capacidades sin precedentes para los seres humanos. De alguna forma promete transformar fundamentalmente las organizaciones, pero con obligaciones regulatorias. Promete mayor eficiencia, mayor precisión, pero también plantea desafíos éticos. Y de alguna forma tenemos que garantizar que los valores humanos se encuentren en el centro de las discusiones. Entonces, creo que de alguna forma tenemos esta gran responsabilidad de llevar adelante y quisiera terminar con, vamos a ir hacia un modelo de gobernanza multiactor, es decir, que participemos todas las personas porque la regulación y el diseño de los sistemas nos afectan de manera positiva o de manera negativa, pero nos afectan y afectarán el destino de la humanidad para los próximos años. Ética y derechos humanos tiene que ser el pilar que llevemos adelante. Quiero terminar con este mensaje que tiene que ver con qué significa que seamos la generación de la inteligencia artificial. We are more than the AI generation. We are the generation that is determined, ladies and gentlemen, determined to shape AI for good. So no matter how fast technology moves, let us never stop putting AI at the service of all people and our planet. No importa cuánto avance la inteligencia artificial, realmente tenemos la responsabilidad de colocar la inteligencia artificial al servicio de las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, apreciada Marushka, por esta muy interactiva e interesante exposición. Nuestra ponente nos ha expuesto sobre los beneficios de la inteligencia artificial y obviamente también los riesgos y las dificultades que podría implicar su incorporación o implementación dentro de los sistemas democráticos y los procesos electorales. Ha enfocado su línea discursiva en 4 ejes temáticos tan interesantes en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la parte tecnológica, estadística, sobre las políticas públicas y finalmente nos comentó sobre la gobernanza y los derechos humanos que son tan necesarios desde la parte ética pública para la incorporación de la inteligencia artificial en las políticas del Estado. De igual forma, ha referido la importancia de la incorporación y de la tutela de la protección en cuanto a la niñez, a la adolescencia, a la mujer en la transformación digital, más aún en las campañas electorales. Quisiera extenderme más, pero por temas de tiempo vamos a dar por cerrada esta segunda intervención y vamos a dar el paso de inmediato a nuestro tercer ponente y nos referiremos específicamente en este tercer marco prácticamente expositivo de la temática número 2, denominada Los principios en la regulación de la inteligencia artificial para procesos electorales. Esta temática estará abordada por el doctor Marlon Ron Zambrano, es nuestro colega ecuatoriano, investigador del Tribunal Contencioso Electoral, el mismo que es abogado por la Universidad Central del Ecuador. Él es magíster en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y derecho procesal, es maestrante en magistratura y derecho judicial en la Universidad de Espíritu Santo y la Universidad de Génova. Su experiencia profesional la tiene más de 7 años en el servicio público en áreas del derecho administrativo, constitucional y electoral. Ha ocupado cargos directivos en los procesos electorales sancionatorios y es secretario relator de un despacho del Tribunal Contencioso Electoral.
Actualmente ostenta el cargo de secretario general de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio Capítulo Ecuador. Para mí es un altísimo honor tenerlo aquí en este espacio físico, a pesar de que estamos en un entorno virtual. A mi colega y amigo Marlon Ron, funcionario de la función electoral, porque ha pertenecido también al Consejo Nacional Electoral y hoy presta sus servicios en el Tribunal Contencioso Electoral. Recordarle que obviamente tiene 20 minutos y aquí le haremos señas para que finalice su exposición. Bienvenido, querido Marlon, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Santiago. Qué gusto verte también a los años y mejor aún haciendo academia. Primero quisiera agradecer al Consejo Nacional Electoral y a su vez a las autoridades del Tribunal del Contencioso Electoral por permitirme estar aquí en este evento. Este evento realmente llama mucho la atención, ¿sí? Su título, Modernización Electoral e Inteligencia Artificial, algo que es sumamente importante, porque tengamos en cuenta que desde los mitos más antiguos, la humanidad ha intentado crear vida a su imagen y semejanza, ¿sí? Prometeo robó el fuego de los dioses para crear vida. Frankenstein creó una vida que se rebeló contra él. Hoy en la actualidad, nosotros hemos creado inteligencia. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos creado inteligencia no con fuego, no con dioses, no con condición divina, sino con líneas de código, con algoritmos. Por ello, cabe preguntarnos entonces si estamos listos para lo que hemos creado. Para ello, les invito a que imaginemos que nos encontramos en OpenAI, ¿sí? En esta empresa tecnológica, antes del lanzamiento de ChatGPT, antes de ese 30 de noviembre de 2022 que marcó un antes y un después en la era tecnológica. Nos encontramos en OpenAI y tenemos la obligación, ¿sí?, ética de limitar el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué limitaríamos? Y a su vez, ¿por qué lo hiciéramos? Sam Altman, el CEO2, director ejecutivo de OpenAI, en una de sus entrevistas señaló que todo su equipo de trabajo antes del lanzamiento de ChatGPT se encontraba trabajando en un solo fin, ¿sí?, que era limitar el uso de la inteligencia artificial, establecer o evitar que la inteligencia artificial sea utilizada para situaciones o cuestiones que la sociedad considera como inaceptables. Un pequeño ejemplo de aquello es la pornografía infantil. Acá lo importante realmente no es lo que intentaban limitar, que no es nada menos que la pornografía infantil, sino por qué lo hacían. No había una obligación legal ni una obligación judicial, ¿sí?, que estableciera a OpenAI o a ChatGPT, que estableciera límites al uso de la inteligencia artificial. Tengamos en cuenta que en su momento, antes del lanzamiento de ChatGPT, no existía norma, no había reglas. El reglamento de la Unión Europea que regula el uso de la inteligencia artificial fue posterior. La decisión ejecutiva emitida en Estados Unidos fue en el año 2023, ChatGPT, su lanzamiento fue en el 2022. Entonces no existía una obligación legal, ¿sí?, que estableciera estos límites del uso de la inteligencia artificial. Por lo que los trabajadores de OpenAI lo hicieron a través de su convicción, una convicción ética y una responsabilidad social, a lo que consideramos como la ética de la máquina, ¿no? Esta ética de las máquinas no nace acá, en Silicon Valley, sino desde décadas antes. Ya Alan Turing, como pueden ver en la imagen, ¿sí?, para muchos el fundador de la inteligencia artificial, ya establecía ciertas dudas o se cuestionaba que si bien la humanidad puede crear máquinas que puedan pensar, ¿será que la humanidad también puede enseñarles el bien y el mal? Si bien Alan Turing estableció las bases matemáticas para la computación moderna y demás, también estableció ciertas éticas que debía cuestionarse a la creación de máquinas. Porque algo existe y algo está netamente claro, que la humanidad puede llegar a crear un sinnúmero de máquinas, un sinnúmero de inteligencia artificial y de ensueño. El problema es que radica en qué podemos hacer con ellas.
cuál será el límite que vamos a establecer. Porque tengamos en cuenta que la inteligencia artificial no nace o no se crea sabiendo qué es el bien y qué es el mal. La inteligencia artificial solo es el reflejo del programador, de quien ingresa los algoritmos, quien ingresa los códigos, de la compañía tecnológica, del usuario, de quien la utiliza. En sí, la inteligencia artificial es el reflejo de la humanidad. Entonces, acá nace nuestro dilema del creador frente a su creación, ¿sí? Nosotros, siendo los creadores, ¿en qué momento vamos a ponerle ponerle un límite a la inteligencia artificial? Si podemos crear algo más inteligente que nosotros, podemos hacerlo bajo nuestra humanidad, manteniendo nuestra humanidad. Y el verdadero reto de la inteligencia artificial no es el algoritmo, no son sus códigos, sino es nuestra capacidad de decidir qué hacer con ellos. En razón a ello, el día de hoy vengo a hablarles de dos aspectos muy fundamentales, ¿sí? Que es la inteligencia artificial y la democracia. Específicamente los principios en la regulación de la inteligencia artificial para procesos electorales. Sin duda alguna, la inteligencia artificial ya está siendo utilizado en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en lo laboral, en lo judicial, en salud y demás. Pero en los procesos electorales también ya se encuentran presentes. Tanto es la cuestión que la inteligencia artificial en procesos electorales ha venido a cambiar el paradigma de las elecciones, de su forma de organización, de comunicación, de cómo se decide. Varios estudiosos de la inteligencia artificial han determinado, como Safran y Parvin, que la IA está transformando cada etapa de los procesos electorales y lo hace con una velocidad que nunca antes habíamos visto. Por ejemplo, de manera muy superficial les puedo mencionar que la inteligencia artificial en las elecciones nos ayuda o puede planificar estrategias políticas, nos puede ayudar a redactar discursos de campaña, medir acciones en momento real, personalizar mensajes en cada segmento de votantes, calcular la probabilidad de victoria de un candidato u otro. Son cuestiones que son beneficio, ¿sí? En el ámbito de las elecciones, pero también pueden otorgar ayuda a los organismos electorales en el momento de un proceso electoral. En el ámbito institucional, a los organismos electorales, la inteligencia artificial puede ayudar a la depuración de censos, a detectar irregularidades en el conteo de votos, en el reconteo de votos, y a su vez a establecer una seguridad, ¿sí?, en las juntas receptoras de voto. Pero no todo es bueno tampoco, no todo es bueno en el uso de la inteligencia artificial. También hay cosas negativas, como ya mencionó la ponente anteriormente. El hecho de que a través de la inteligencia artificial se pueden crear noticias falsas, deepfake, cuentas automatizadas, manipulación de la opinión pública, el autocloaking y demás. Sin embargo, si la propia inteligencia artificial lo puede crear, también lo puede detectar y lo puede limitar. Así, la inteligencia artificial en un proceso electoral nos puede también otorgar una seguridad informativa, identificar noticias falsas, las cuentas que son automatizadas, los trolls, y la manipulación de la opinión pública. A su vez también los videos o audios que se encuentran manipulados de los políticos. Sin duda alguna, entonces la IA puede optimizar la logística, mejorar la transparencia en un proceso electoral. Pero también puede amplificar sesgos, reforzar burbujas informativas y dirigir la atención del votante hacia donde alguien, no una máquina, sino un programador, un partido político o una empresa, decida llevarla. Es por esta razón que nosotros no podemos dejar el uso de la inteligencia artificial en procesos electorales a la voluntad de las empresas tecnológicas, menos aún a voluntad de los usuarios. Sino ya debemos comenzar a regularlas, a reglamentarlas. Aquí en el Ecuador tengo entendido que existen 3 proyectos de regulación de inteligencia artificial que
que es más llamativo y que tiene mayor peso es el proyecto presentado por la asambleísta Núñez, en la cual es muy apegado, ¿sí?, en estas situaciones de riesgos, de escalas de riesgos del uso de la inteligencia artificial, a lo que establece el reglamento europeo para el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, también es importante que las autoridades de los organismos electorales sepan el uso de la inteligencia artificial y a su vez tener líderes democráticos que entiendan dos aspectos. Uno, que la inteligencia artificial será una herramienta para la democracia, no que la democracia está por debajo de la inteligencia artificial. Y segundo, que con la inteligencia artificial lo que vamos a buscar es fortalecer y proteger la democracia. Y protegiendo la democracia nosotros vamos a garantizar un Estado de Derecho. Y realmente esto no lo digo yo, lo dicen los ganadores del Premio Nobel de Economía del año anterior en su libro ¿Por qué fracasan los países? En razón de esto, además de tener normas, reglas, debemos tener un camino, debemos tener una guía. Ahí es donde nace el papel de los principios. Los principios, a criterio personal, son cimientos éticos y normativos de la actuación humana y del derecho frente a nuevas condiciones. En el mundo del derecho, cuando hablamos de principios de ley, debemos referirnos a este jurista alemán, a Robert Alexis, ¿sí?, que le otorgó la importancia a los principios jurídicos, le otorgó una gran importancia. Él determina que los principios son mandatos de optimización, son normas que nos ordenan hacer algo en la mayor medida de lo posible. A diferencia de las reglas, que las reglas mandan, prohíben o permiten, una regla nos dice qué hacer o no hacer, un principio nos dice, tienen que hacer esto, pero en la mayor medida de lo posible. ¿Qué corresponde a la mayor medida de lo posible? Debemos verificar situación, fundamentación fáctica, ¿sí?, precautelar los derechos fundamentales de las personas y a su vez que no se contradigan o no choque con otros principios. Es de esta manera que bajo la lectura de varios, tanto del reglamento europeo para la regulación del uso de la inteligencia artificial, la decisión ejecutiva, los diferentes proyectos, englobado los principios en tres aspectos fundamentales: principios institucionales, principios éticos imperativos y principios netamente democráticos, ¿sí? Estos tres principios son aquellos que regulan la IA en los procesos electorales. Por ejemplo, tenemos los principios éticos imperativos. El primer principio es la autonomía humana. Este principio busca que la IA debe diseñar, implementar y utilizarse de tal manera que los seres humanos todavía seamos nosotros quien decida, ¿sí? Tenemos que se precautere nuestra autodeterminación. El ser humano debe ser el centro de la sociedad y no debe ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo debe ser una herramienta del ser humano. Otro de los principios es la prevención del daño, ¿sí? Este principio exige que los sistemas de IA no provoquen daño ni agraven las situaciones de vulnerabilidad. Deben proteger la dignidad humana, deben proteger la integridad física y mental y asegurar condiciones de seguridad, tanto técnicas como sociales. Otro de los principios es la equidad. La IA debe operar de manera justa, tanto en su diseño como en sus efectos. Debe evitar sesgos y cualquier tipo de discriminación. Y es la parte que más preocupa dentro del mundo del estudio de la inteligencia artificial. Y por último, los dos últimos principios éticos imperativos es el principio de explicabilidad y trazabilidad. Los sistemas de IA deben ser transparentes, claro, pero en la medida de lo posible, y que sus decisiones puedan explicarse a quien la sufre, a quien la utiliza o a quien quiere saber de aquello. Y a su vez, también se debe explicar su funcionamiento, qué se hizo, por qué se hizo y quién supervisó la creación de esta inteligencia.
Estos principios éticos imperativos van más allá también de un aspecto dentro de las elecciones, sino son principios netamente vinculados a la creación y al uso de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Posteriormente tenemos principios netamente vinculantes a los organismos electorales. ¿Sí? En esto he podido establecer 3 principios, como el principio de necesidad. Este principio de necesidad establece que si un organismo electoral, para cumplir sus objetivos, como cualquier institución pública, para cumplir sus finalidades, utiliza la inteligencia artificial y cumple este objetivo de manera más eficiente, más eficaz y de manera más óptima, existe entonces una necesidad real de aplicar la inteligencia artificial en dicho proceso. Pero, por ejemplo, si tenemos un proceso como asegurar la integridad del registro de votantes y se utiliza un procedimiento convencional que es eficaz, es eficiente, es óptimo, ¿sí? La inteligencia artificial sería una herramienta secundaria. ¿Por qué? Porque nos puede traer o incrementar el riesgo de sesgos, opacidad o exclusión. Entonces, es muy necesario que los organismos electorales tomen en cuenta que no toda inteligencia artificial es aplicable dentro de un proceso electoral, sino netamente debe observarse que exista la necesidad. Consecuentemente, el segundo principio es la minimización de datos. ¿Sí? Un organismo electoral, a través de la inteligencia artificial, puede recoger una variedad de datos personales, de los ciudadanos, de los votantes y demás. Pero este organismo electoral debe preguntarse si el dato que fue recolectado sirve para el proceso electoral. Un ejemplo, les pongo que la recolección de datos personales, el tipo de sangre de los ciudadanos, no sería un dato fundamental para un proceso electoral. Entonces, un organismo electoral debe, a través de la inteligencia artificial, establecer ciertos límites para la recolección de datos de los ciudadanos. Y por último, el principio de proporcionalidad. El organismo electoral que quiera incluir la inteligencia artificial dentro de las elecciones y demás, debe conocer de manera clara y expresa los beneficios y los riesgos que esto ocasiona. Conociendo los beneficios y riesgos, deberá utilizar inteligencia artificial de manera proporcional y de manera paulatina. En el Ecuador nos encontramos en un proceso electoral de consulta. No porque existe variedad de inteligencia artificial, variedad de programas de inteligencia artificial, el organismo electoral va a implementarla para este proceso electoral. Sino debe irlo implementando de manera proporcional, de manera paulatina. Incluso cumpliendo también con el principio de necesidad. Posteriormente tenemos los principios institucionales para la aplicabilidad, los principios netamente democráticos, en correlación con la inteligencia artificial. En el Ecuador estos principios ya se encuentran reconocidos, tanto en el Código de la Democracia, y podemos nosotros relacionarlos con el uso de la inteligencia artificial. El principio de autonomía. La IA puede proveer herramientas que faculten a los ciudadanos para informarse mejor y tomar decisiones de forma más autónoma. Con el principio de independencia, la IA puede contribuir a hacer auditorías automáticas, supervisión técnica, reducción de la dependencia de procesos manuales susceptibles a presión política. Sin duda alguna, con el principio de publicidad, la IA facilita la difusión de grandes volúmenes de información y que su forma sea netamente accesible. Otro de los principios es el principio de transparencia. Cuando los sistemas de IA se diseñan con trazabilidad, registro de decisiones y explicabilidad, permite que los ciudadanos o supervisores entiendan cómo funcionan los procesos electorales. Además, tenemos con el principio de equidad, la IA puede analizar datos para detectar desigualdades o sesgo en la participación o en el acceso y sugerir o corregir disparidades. Aquí les puedo poner un ejemplo muy claro en la cual un programa con inteligencia artificial sin duda alguna
puede identificar si un discurso político contiene o no rasgos de violencia política de género hacia una candidata. Otro de los principios que se interconectan la democracia con la inteligencia artificial es el principio de interculturalidad. Con la IA podemos adaptar, ¿sí?, el proceso electoral a diferentes idiomas, culturas, contextos geográficos o tradiciones comunitarias, y se puede asegurar que los servicios públicos y electorales no sean uniformes únicamente en un contexto mayoritario. En un evento anterior, igual de temas de democracia e inteligencia artificial, recuerdo que una persona, la pregunta que realizó fue el hecho de que cuando el proceso electoral va a ser conforme a su cultura, conforme a su idioma. Solicitaba que sea con su idioma quichua. Sin duda alguna, a través del uso de inteligencia artificial, esto en un par de años va a ser una realidad. Otro de los principios es la paridad de género. La IA puede monitorear y reportar diferencias de género en la participación, representación o acceso. Con el principio de celeridad, la IA bien aplicada puede automatizar procesos repetitivos, acelerar el análisis de datos y la toma de decisiones no críticas, reduciendo demoras y mejorando la experiencia ciudadana sin sacrificar control o calidad. También tenemos con los principios de probidad, con el principio de certeza, eficacia, eficiencia y calidad. Estos principios, como ya les mencionaba anteriormente, van muy de la mano también con el principio de necesidad. La IA puede mejorar los procesos electorales de manera eficaz, eficiente, ¿sí?, y puede otorgar un servicio y un proceso electoral de calidad. A su vez, también tenemos con los principios de coordinación, de planificación, que la IA permita hacer simulaciones, predicciones de demanda, análisis de escenarios, lo cual ayudaría a planificar con anticipación procesos democráticos, electorales o administrativos. Con el principio de evaluación y con el principio de servicio a la colectividad, la IA tiene una fuerte conexión, ya que ayuda a que el proceso electoral sea más transparente. Finalmente, sin duda alguna, la inteligencia artificial no es un enemigo de la democracia, ¿sí? Puede ser su mejor aliada incluso, la cual nos puede garantizar la innovación, ¿sí?, nos puede otorgar confianza en un proceso electoral. Porque al final de cuentas la democracia no se mide por la cantidad de votos, sino por la libertad que tenemos para ejercer el derecho al voto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Marlon. Para nosotros, de igual forma, constituye un motivo de agradecimiento para ti por esta brillante participación en la cual has resaltado algunos elementos propios y particulares de tu temática en relación a los principios axiológicos, jurídicos que están dentro de la inteligencia artificial y su compleja implementación dentro del sistema nacional. Obviamente creo que este panel se incluye justamente en analizar los aspectos positivos, los aspectos negativos de la inteligencia artificial, y me pareció muy interesante que se cite a uno de los vanguardistas del derecho como es Robert Alexy y toda la problemática jurídica que involucra la implementación de estos principios como mandatos de optimización desde una perspectiva constitucional, legal, reglamentaria, y que en efecto nos ha hecho nuestro ponente una breve referencia en cuanto a las consideraciones legislativas, en cuanto a los mandatos como tal, a que la ley manda, prohíbe y permite, sin perjuicio de que los principios como mandatos de optimización nos obligan a considerarlos como un aspecto que va muchísimo más allá de la simple aplicación de la norma. Ha cerrado indicándonos y relevándonos los principios de necesidad, de la inmediación de datos, la proporcionalidad, la interculturalidad, la igualdad de género y otros que prácticamente se convierten en el cierre, el corolario prácticamente de esta segunda jornada de capacitación y de socialización en este seminario internacional. Bien, una vez cerrada esta tercera exposición, nos corresponde iniciar nuestras rondas de preguntas a los expositores que han sido parte de esta exposición, y nuevamente mi agradecimiento a César, a Marushka, a Marlon por sus brillantes intervenciones. ¿Cómo equilibramos la necesidad de regulación con el fomento a la innovación tecnológica sin que ello se traduzca en una sobreregulación
que frene el desarrollo de herramientas útiles para los procesos electorales. De igual forma, te ruego 2 minutos en cuanto a tu intervención. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. A ver, creo que en la pregunta está el desafío que tenemos para los próximos años y que tiene que ver precisamente con el balance. Porque, como se comentaba previamente y comenté dentro de mi presentación, existe una serie de beneficios alrededor de la inteligencia artificial que impactan en la vida de las personas, en salud, en educación, en justicia. Hay avances bastante importantes de cómo la tecnología se puede poner al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, también existen riesgos y creo que como en todo, ¿no? Entonces, el balance se tiene que medir, creería yo, primero con regulaciones habilitadoras que cuiden y tengan salvaguardas, pero que al mismo tiempo, por lo menos en los países latinoamericanos, consideren inversiones para que nuestras empresas, nuestras entidades públicas, nuestra ciudadanía en general, academia, no puedan desarrollar y poner énfasis en sistemas de inteligencia artificial, carreras que tengan que ver con inteligencia artificial de manera transversal, no solamente las ingenierías, que se puedan desarrollar incentivos. En el Perú teníamos un incentivo durante la pandemia que se denominaba Reactiva Perú. Podríamos hablar de reactivas de inteligencia artificial para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, invertir en capacitar, en desplegar centros de datos para poder evaluar y alimentar con nuestros propios datos esos elementos de inteligencia artificial y al mismo tiempo tener estas salvaguardas. No estamos, digamos, en este momento en el mapa. Nosotros como países tenemos que estar en el mapa con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con los contenidos de nuestras, hablaba precisamente el expositor anterior sobre estas posibilidades de recuperar las lenguas originarias. Entonces eso depende de nosotros, ¿no? Porque finalmente somos quienes entrenamos la inteligencia artificial. Entonces, la sobreregulación, sobre todo en el estado de madurez que nos encontramos a nivel de Latinoamérica, podría mitigar o retrasar que nosotros aprovechemos el avance económico, ¿no? Que genera este tipo de tecnologías. Finalmente, cuando hablamos ya de los ámbitos electorales, del derecho al voto, del derecho a ejercer la elección de quién será nuestro futuro gobernante o nuestra futura gobernante, creo que somos nosotros los que tenemos que estar comprometidos en aprender un poco más para poder diferenciar cuándo es una noticia falsa, cuándo es un video falso, qué es aquello que nos llega y no dejarnos manipular, porque este tema de la hiperpersonalización llega también, tanto del lado bueno, ¿no? Llega también del lado no tan adecuado para las personas, mucho más con aquellas personas que no pueden tener acceso a la información igual que en varios lugares. Entonces, ese balance es un gran reto y creo que nos queda a todos nosotros, no solamente a la gente que hace o que está dedicada a política pública. Eso te podría comentar. Voy a continuar con la pregunta a nuestro tercer expositor, al doctor Marlon Ron, quien justamente ha abordado la problemática en cuanto a la implementación de los principios de la inteligencia artificial para los procesos democráticos y electorales. La pregunta, de igual forma, recogida de todas las intervenciones y chats que nos han dejado nuestros participantes, querido Marlon, está enfocada de la siguiente forma. ¿Qué mecanismos concretos consideras más eficaces para garantizar que los principios mencionados en tu disertación no queden solamente como enunciados formales, sino como concreciones reales? Adelante, por favor. Bueno, los mecanismos que podemos nosotros verificar en el uso de los principios para que no quede en un solo papel, primero sería una participación ciudadana, ¿no? ¿Sí? Que la ciudadanía también se vea vinculada dentro del proceso electoral, que la ciudadanía sepa de que un proceso electoral se ha utilizado inteligencia artificial. Otro de los mecanismos es la alfabetización digital de la ciudadanía, ¿sí? Actualmente los ciudadanos, ¿sí? Y como anteriormente la ponente señalaba que no somos la generación de inteligencia artificial, sin embargo, no solo son las personas jóvenes o quien utiliza ChatGPT o Gemini, sino en un proceso electoral quien debe saber el uso de la inteligencia artificial es cada votante. Entonces, también conocer el uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales es sumamente importante.
¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a observar que se haya cumplido los principios de transparencia, de equidad y demás, ¿sí? Un proceso electoral a través del uso de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, apreciado Marlon. Quisiéramos confirmar la presencia de nuestro primer expositor, de César, dentro de este espacio virtual. Por favor, César, ¿nos logras escuchar? Al parecer tuvo alguna dificultad en su intervención y en su conectividad. Bien, vamos a continuar con este ejercicio dinámico de preguntas y respuestas y quiero volver también con nuestra segunda expositora, con Marushka, puntualmente en relación a una problemática que hemos visto que es reiterativa dentro de las preguntas de nuestros participantes y dentro de nuestros asistentes en cuanto al voto electrónico. Creo que es una preocupación generalizada que hemos podido ver en los chats internos y también en las preguntas que nos han realizado a través de nuestro aplicativo, y quisiera volver con Marushka en relación a qué tan confiable se convierte el uso de la inteligencia artificial en cuanto al voto electrónico. Si fueras tan gentil, Marushka, de igual forma, en el mismo tiempo, abordar esta temática que es tan interesante para nuestros asistentes, puesto que es una tónica constante esta pregunta. Adelante, por favor. Súper buena pregunta. A ver, tenemos que dividir esto en dos partes. La primera, que tiene que ver con la tecnología propiamente dicha, y la segunda, el pensar en el voto electrónico como un canal para el ejercicio de derechos. Con respecto a la tecnología, ya antes de la inteligencia artificial, los sistemas de votación electrónico, voto digital, aquellos que no requieren la presencia física de la persona, tenían una serie de cuestionamientos porque se solicitaban auditorías, ¿no? de estos sistemas, que se abrieran los códigos para que la ciudadanía pudiera verificar de manera externa e independiente que efectivamente el sistema estaba cumpliendo con las salvaguardas necesarias para custodiar los datos, la protección, la privacidad y además, lo más importante, el ejercicio de la democracia. Si antes lo estábamos mirando así, hoy con temas de inteligencia artificial podemos abordar dos grandes líneas. Primero, efectivamente, garantizar con sistemas de inteligencia artificial que se están cumpliendo todos los esquemas que garantizan que se respetará la decisión de la persona. Y segundo, también tendríamos que aplicar los principios de transparencia y explicabilidad. Es decir, publicar, tan igual como si no se utilizara inteligencia artificial, publicar los códigos y al mismo tiempo garantizar auditorías independientes de esos sistemas. Esto del lado de la tecnología, es decir, cumplir principios, estándares, que no sea una caja negra aquello que vamos a utilizar, etc. Segundo, ya tiene que ver con el ejercicio del canal para poder votar, la ampliación de las oportunidades para personas que no se pueden acercar a votar presencialmente, siempre con todas las salvaguardas, ¿no? Esta oportunidad de ampliar el canal digital también tiene que garantizar la conectividad de las personas, el acceso al cumplimiento de derechos para poder llegar, si es que es un voto no electrónico presencial, llegar a los lugares donde se coloquen este tipo de tecnologías, pero las posibilidades con inteligencia artificial, si estas condiciones se dan, son infinitas, ¿no? Porque se pueden tener resultados mucho más rápidos, garantizar que no hay discriminación, garantizar que la gente tenga acceso a la posibilidad de votar. Sin embargo, todavía creo que hay muchas discusiones respecto a la parte tecnológica antes de pasar a abrir este tipo de canales, sobre todo si no podemos garantizar todavía que no pueda existir ninguna vulneración de ciberseguridad. Esto es lo que podría comentar. Creo que la temática es altamente sensible y compleja, pero no deja de ser una preocupación, obviamente, para el quehacer democrático y el quehacer político electoral desde la visión institucional y obviamente también desde la visión ciudadana en estos aspectos que son netamente relevantes para la aplicación de las normas jurídicas, de los aspectos técnicos, de los aspectos tecnológicos que son parte justamente de esta innovación digital y tecnológica en los procesos electorales a través de la inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que es necesario también, entre otras de las preguntas que hemos tratado de condensar, una pregunta adicional para nuestro tercer ponente, el doctor Ron, desde la perspectiva de los principios. La pregunta está enfocada en relación a en qué tiempo o de qué formas usted considera, apreciado doctor, la
incorporación en la legislación ecuatoriana y posiblemente desde nuestra realidad nacional y tal vez proyectarlo a nivel internacional de estos principios rectores en relación a la incorporación de la inteligencia artificial a nuestra realidad nacional. Creo que es una preocupación que hemos visto en las diferentes preguntas que nos han incorporado en el chat y que a través de su experiencia y obviamente también de su ponencia nos podría dilucidar de alguna forma. Adelante, por favor. Bueno, como mencioné en la ponencia, el hecho es que la democracia, ¿sí? Protegiendo la democracia, nosotros vamos a garantizar el Estado de Derecho. Actualmente en el Ecuador existen 3 proyectos, ¿sí?, que intentan regular el uso de la inteligencia artificial. Ninguno de estos 3 proyectos están enfocados para incluir a los procesos electorales dentro de estos. Y existe un abanico muy corto, ¿sí?, sobre la aplicación de los principios. Sobre el tiempo en el cual debemos ya hablar acerca de los principios que regulan la inteligencia artificial en los procesos electorales, pues con estas 2 premisas creo que el tiempo necesario es inmediato, ¿sí? En el Ecuador estamos pasando por un proceso electoral, posteriormente vamos a ingresar a otro proceso electoral y todavía no tenemos principios que regulen a la inteligencia artificial. Ni siquiera tenemos normas o reglas, menos aún vamos a tener todavía principios. Es necesario entonces que a través de un cuerpo normativo de rango de ley se intente regular los principios de aplicación de la inteligencia artificial y que estos vayan en correlación con los principios que determina el artículo 18 del Código de Democracia que los expuse anteriormente, ¿no? Estos principios democráticos. Sin duda alguna, entonces, la aplicabilidad y en qué momento se debe legislar estos principios, sin duda, es inmediatamente. Muchísimas gracias, apreciado Marlon. Considero de igual forma y coincido contigo en la dificultad que involucra los procesos de reforma legislativa por todos los mecanismos constitucionales que se deben respetar, obviamente, tanto en la Constitución de la República del Ecuador, así como también en las normas orgánicas inferiores que le corresponde a la Asamblea Nacional del Ecuador. Sin lugar a dudas, la incorporación de reformas legislativas comporta un trabajo mancomunado de diferentes instituciones del Estado, de la sociedad civil, de la academia, de quienes son parte indispensable de la democracia en el Ecuador y en la región, que son los ciudadanos de igual forma, y creo que es responsabilidad de las autoridades electorales incorporar justamente estas reformas legislativas. De hecho, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, en cumplimiento de las reformas últimas al Código de la Democracia, se encuentra aprobando, cumpliendo con la ley en cuanto a los aspectos reglamentarios que debe transformar y de que debe cambiar en esta perspectiva de que el derecho obviamente es dinámico, está en constante cambio, está en constante transformación, más aún en la vanguardia de los aspectos de la inteligencia artificial que día a día nos sorprende mucho más en sus incorporaciones finales. Bien, definitivamente nos sentimos muy complacidos con la participación muy intensa, muy específica de nuestros asistentes y obviamente también quisiéramos resaltar de que prácticamente hemos bordeado los 1000 participantes conectados en este espacio virtual durante toda la jornada y eso es para nosotros un incentivo de que el evento ha sido todo un éxito. En este sentido vamos a pasar al cierre de la ronda de preguntas y obviamente invitamos a todos los asistentes a continuar en este mismo espacio virtual el día de mañana en el cual obviamente tendremos la oportunidad de escuchar de primera mano varias experiencias en el uso de la inteligencia artificial y de las elecciones. En ese mismo contexto, obviamente creo que es necesario reiterar las temáticas que nosotros tenemos y que vamos a mantener el día de mañana. Estaremos hablando sobre la innovación en el futuro de la inteligencia artificial, sus experiencias y aplicaciones en la inteligencia artificial con nuestro panelista Alfredo Pérsico de la República del Perú, los retos y las oportunidades de la inteligencia artificial con Giovanni Rodríguez. Hablaremos también del camino hacia una nueva justicia electoral digital con nuestro ponente del Jurado Nacional de Elecciones, Abraham Torres Llanos de la República del Perú, el kit digital para la democracia, soluciones basadas en la inteligencia artificial por Álvaro Beltrán
de PNUD del Ecuador y también la inteligencia artificial en la tecnología electoral con nuestra coordinadora de tecnologías del Ecuador, Lucy Pombosa, y finalmente creo que es necesario resaltar la ponencia de Wilson Hinojosa en relación a las herramientas de la inteligencia artificial para las funciones electorales en América Latina. Ponencias de primer nivel. Yo creo que es necesario reiterar la invitación a nuestros participantes para que el día de mañana también tengan una activa y muy efusiva participación en este espacio virtual. Nuevamente, retomar la idea que habíamos cerrado con el doctor Ron en cuanto a la preocupación de los estados en la incorporación legislativa de la inteligencia artificial y obviamente también desde la parte técnica y tecnológica que nuestros ponentes del día de hoy nos han dilucidado. Mi agradecimiento nuevamente a César Vilches, a Maruska Chocobar y a Marlon Ron por habernos incorporado dentro de este debate tantas ideas que obviamente tienen que ser procesadas y que quedan en el corolario prácticamente de este cierre de esta segunda temática. Y obviamente también agradecer a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Pablo Suárez, director ejecutivo del Instituto de la Democracia, al magíster Luis Andrango, que es nuestro director de investigación del Instituto de la Democracia, que nos acompaña en esta tarde de manera presencial, y a todo su equipo técnico que ha sido muy amable con todos sus detalles y con todos sus gestos de bondad en el desarrollo de esta segunda ponencia, segunda parte de las ponencias de esta tarde. Y obviamente a nuestros participantes, a todos quienes son parte de este espacio virtual en diferentes partes del mundo, pero principalmente en la República del Ecuador y en la República del Perú. Con estos aspectos generales me despido con un afectuoso y muy caluroso abrazo virtual y espero que el día de mañana tengamos superior y mayor interés y participación de nuestros ponentes y participantes. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, estimado Santiago Vallejo Vázquez, por tu brillante participación en el Seminario Internacional 2025, Modernización Electoral e Inteligencia Artificial. Ha sido muy productivo realmente el desarrollo de los diversos tópicos referidos a la inteligencia artificial. Tenemos que agradecer a Yamilet Serrano Llerena del Perú, también a Leopoldo Alfaro Ruiz de Panamá, a Reyes Dandoy de el Ecuador y también a Luis Diego Brenes Villalobos de Costa Rica, que brillantemente han expuesto respecto a aspectos generales de la inteligencia artificial, naturalmente moderados plenamente con Jorge Mambor Ríos del Perú. Además, tenemos que decir que en el segundo tópico del bloque temático se desarrolló respecto al estado actual de la inteligencia artificial con César Vilchazinga del Perú, también Marushka Chocobar Reyes, como lo dijo ya Santiago Vallejos, y también Marlon Ron Zambrano. Muchas gracias. Brillantemente estuvo nuestro amigo Santiago Vallejo Vázquez. El día de mañana retornamos entonces a partir de las 10 de la mañana para abordar el tópico 3, tema 3, experiencias en el uso de la inteligencia artificial y las elecciones. Entonces, se tomarán diversos aspectos de la inteligencia artificial y luego en el tópico 4 sobre la desinformación, la inteligencia artificial y la desinformación en campañas electorales. A nombre del Consejo Nacional del Ecuador y el Jurado Nacional de Elecciones, queremos expresarles nuestro profundo agradecimiento por su participación y atención de estos temas tan interesantes y de actualidad en la democracia nuestra. Entonces, muchas gracias y hasta mañana con todos y cada uno de ustedes.